Hola, bienvenidos a una nueva edición del programa Entrevista aquí en RT. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con Aníbal Pereira, el presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay. Señor Pereira, muchas gracias por haber encontrado tiempo para nuestro programa. Durante su visita a Moscú ha tenido varios encuentros importantes, tanto con su homólogo ruso Sergei Naryshkin, con el canciller ruso Sergei Lavrov, con la presidenta del Consejo de Federación Valentina Matvienko. ¿Cuáles han sido los resultados de su visita? ¿Ha sido fructífera? En primer lugar, gracias a ustedes por posibilitarnos este espacio de comunicación y en alguna medida transmitir, sí, lo que ha sido para nosotros muy positivo contacto en tierras rusas. Teníamos una agenda establecida muy importante, donde nos reunimos con los líderes de todas las fracciones políticas representadas en el Parlamento, en la Duma estatal. Después tuvimos reunión con el señor canciller, como usted bien lo dice, con el señor Naryshkin, la presidenta del Senado. O sea, fue una agenda realmente importante y estamos cerrando, culminando un año donde las relaciones de nuestro país con Rusia han sido muy importantes. Ha sido un año redondo, como decimos en Uruguay, porque en junio estuvo presente en Rusia el vicepresidente de la República, Daniel Astori. Posteriormente, hace pocos días, en octubre, principio de octubre, estuvo el vicecanciller en el marco de lo que es retomar el funcionamiento de la comisión bilateral entre Rusia y Uruguay en lo que tiene que ver con el acercamiento de nuestras relaciones y de los negocios. Estuvo también al principio de año el secretario del Parlamento. Estuvo una delegación de parlamentarios rusos también en nuestro país el año pasado, y creo que el momento cúlmine también fue la reunión de nuestros presidentes en Brasil. 2 encuentros mantuvieron nuestros presidentes, y ese encuentro de los presidentes dinamizó mucho lo que seguimos trabajando para mejorar nuestras relaciones. Nosotros no queríamos que finalizara este año sin que se pudiera concretar nuestra presencia y la firma de acuerdos importantes como el que hemos firmado de cooperación entre nuestros parlamentos. Bueno, últimamente se han activado las relaciones entre Rusia y su región, América Latina. ¿En qué sentidos eso se puede atribuir al hecho de que Occidente se haya mostrado poco amigable con Rusia? ¿Cómo ve Uruguay esta situación respecto a la crisis en Ucrania? Nosotros tenemos relaciones con Rusia desde hace más de 150 años. Cuando digo nosotros me refiero como país, obviamente. Y ha tenido en la historia de esta relación también puntos donde, por ejemplo, en la década del 20 Uruguay fue el primer país sudamericano en mantener relaciones con la Unión Soviética en aquel momento. Uruguay tiene una tradición histórica de relacionamiento con los países, de relacionarnos con todos, de respetar la idiosincrasia de los países, la autodeterminación de los pueblos, no permitir intromisiones en sus asuntos internos. Somos un país que cree en la solución de los conflictos a través del diálogo y de la paz. Y en ese sentido mantenemos esa coherencia de relaciones internacionales con esa visión histórica. Se ha dado esta coyuntura de situaciones tensas de relación de Estados Unidos y la Comunidad Europea con Rusia. Nosotros mantenemos e intensificamos la relación con este concepto que decimos de independencia de los países. Nuestro comercio con Rusia está en un momento importantísimo también. Hoy Rusia es el 7º país en el cual nosotros mantenemos exportaciones. Hace 10 años que está en una ubicación de los 10 primeros países. Hoy Uruguay es el segundo proveedor de mantequilla, por ejemplo, a Rusia, después de Bielorrusia, y multiplicamos el ingreso de nuestros quesos a Rusia lo que ha sido el trabajo de la comisión que se ha reestablecido, como decíamos. En febrero hay un encuentro en Uruguay. Estos puntos y otros puntos que están en la agenda van a seguir siendo abordados desde esta lógica. Aparte hay que haber otro elemento político muy importante en nuestra región.
El domingo se realizaron elecciones nacionales en nuestro país, pero también se realizaron en Brasil. Y una semana antes se había realizado en Bolivia. Los resultados electorales en nuestros países ratifican la conducción política, por un lado, de que no va a haber sobresalto, que se mantiene una estabilidad en la política exterior de nuestros países y el relacionamiento fundamentalmente de los bloques regionales. Porque si no hubieran estado estos resultados, podían haber estado en duda la consolidación del Mercosur, de la UNASUR y de la CELAC, y el relacionamiento que a través de estas instancias de integración nuestros países canalizan el relacionamiento con el resto de los países y en este caso con Rusia. Sí, Sergei Lavrov dijo que el fortalecimiento de los bloques regionales contribuiría a la estabilidad en el mundo. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo en que en realidad, por ejemplo, en el caso de Uruguay, nosotros somos un país muy pequeño. Somos 176.000 kilómetros cuadrados, somos una cuñita, un taponcito entre Argentina y Brasil, dos gigantes. Y nuestro país, en este mundo cada vez más globalizado, no es nada, sino apuesta a su integración, a la unidad de posturas de los países de la región, que tenemos un interés común, casi que una historia común, y un futuro que tiene que ser común. Entonces, esa consolidación de ese bloque también nos posiciona en este contexto de globalización de mejor manera. Por interés, no solo por un interés individual, tenemos que seguir propugnando de tener un mundo que hay determinadas locuras que hay que parar. Lo ha dicho nuestro presidente en cuanto ámbito internacional Estado. Un consumismo que pone por encima al consumo que a la vida propia, que a las personas, que valores tácitos de la vida quedan en segundo plano en función de don consumo. Esas cosas tenemos que seguir propugnando a plantear que hay otra forma de vivir, hay otro mundo posible. Y bueno, esa pelea la estamos dando y nosotros creemos que no hay batallas imposibles. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Y nosotros asumimos nuestros gobiernos hace 10 años, 15 años en América Latina, donde el denominador común era la pobreza, era la exclusión de nuestra gente. Hoy ese denominador no es el común. Brasil sacó 40 millones de personas de la pobreza. Uruguay éramos 38% de pobres, hoy somos el 10%. Todavía quedan pobres y esa batalla hay que seguir dándola. Estamos peleando por un país más integrador, que mejore su calidad de vida. Hemos casi que erradicado la marginalización que existía. Pero bueno, eso no era posible si en nuestros países no hubieran llegado gobiernos con una visión de humanidad y de integrar a nuestra gente. ¿Y qué postura tiene Uruguay acerca de las sanciones impuestas por Occidente contra Rusia? Nosotros no estamos de acuerdo con sanciones unilaterales. Entendemos que esas sanciones no contribuyen a la lógica que tendríamos que tener en el mundo. Nosotros hace años que mantenemos posturas similares contra la sanción que se ha aplicado a Cuba, por ejemplo. Hemos votado en forma reiterada y en el caso de lo que hoy está sucediendo tenemos una postura con Rusia, tenemos una postura similar que mantiene estos lineamientos de nuestra política exterior, ¿verdad? Cuando nuestro gobierno asumió en el 2005, por primera vez nuestra fuerza política asumió el gobierno, Uruguay hacía unos años había cortado las relaciones con Cuba. Nuestro primer acto de gobierno, cuando asumió el doctor Tabaré Vázquez, fue la primera firma, reanudar las relaciones con Cuba. Y hoy mantenemos relaciones con todos los países. Nosotros entendemos que debe haber relacionamiento con todos los países. Por ejemplo, nosotros en lo que tiene que ver con el comercio, nosotros no aceptamos las imposiciones porque quien negocia es el actor privado. El Estado uruguayo no tiene industrias, no tiene campos, no produce carne.
son los actores privados que articulan junto con el Estado. El Estado sí marca políticas institucionales de política exterior, sin lugar a dudas. Ahora, el que genera los acuerdos comerciales son los privados. Entonces tenemos que entender que hay determinadas prácticas que en realidad esas prácticas no sancionan a los gobernantes, sancionan a los pueblos, sancionan a la gente que vive en esos lugares. Entonces yo creo que esas prácticas son dolorosas para la gente y van en contra de los intereses de millones de personas. Entonces hay que tratar de tener, los gobernantes cada vez tenemos que tener más sentido común cuando tomamos decisiones. Su homólogo ruso declaró que tanto Uruguay como Rusia no aceptan el dictado en las relaciones internacionales. Si está de acuerdo y si es así, ¿siente Uruguay alguna presión de parte de otros jugadores internacionales por esa postura suya? Y las presiones en este mundo donde aparentemente la lógica del grande siempre es aplastar, pero tenemos una coyuntura diferente. Por lo tanto, Uruguay es pequeño pero digno. Y eso lo he mantenido históricamente. No aceptamos condicionamientos por más pequeño que sea. Por eso nosotros contribuimos en la integración y en tratar de que esa integración sea equitativa, porque no estamos hablando, y vuelvo a este concepto, no estamos hablando de gobierno solamente. Los gobiernos tienen la responsabilidad de conducir a los pueblos, pero dentro de nuestros territorios vive gente, viven niños, ancianos, y no podemos dejar los rehenes a veces de malestares o de confrontaciones muchas veces tontas. En agosto pasado, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que, según Washington, Uruguay debe reconsiderar su acercamiento comercial con la Federación de Rusia. ¿Qué caso le hicieron a esas palabras? Nosotros mantenemos respetuosamente relaciones con todo el mundo. Con Estados Unidos tenemos relaciones comerciales muy importantes para nosotros, como son muy importantes con Rusia. Pero entendemos, por eso estamos aquí. Nosotros respondemos con los hechos. Ahora hacemos una pequeña pausa, no se vayan, volvemos enseguida. Estamos de vuelta aquí en RT conversando con Aníbal Pereira, el presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay. Bueno, hace pocos días en Uruguay se celebraron las elecciones. Aún no está definida la postura del futuro presidente, pero ¿de qué modo cree que la futura elección del pueblo podría afectar a la relación de Uruguay con otros países? ¿Qué tiene que esperar el mundo del próximo 30 de noviembre? Uruguay ha mantenido en los últimos 10 años de gobierno del Frente Amplio en nuestro país una estabilidad económica. Ha multiplicado las relaciones internacionales, el acceso a los mercados. Hoy tenemos un ingreso de nuestros productos de altísima calidad, fundamentalmente en la carne y en los productos lácteos, pero estamos en los mercados más exigentes. Y en Uruguay, por ejemplo, en la carne, que es nuestro producto estrella, por decirlo de alguna manera, es el único país del mundo que tiene trazado su carne. Que quien va a comer carne uruguaya, en el corte que compra, tiene la historia del animal, dónde fue criado, en qué campo, qué comió, con qué se alimentó, cuánto pesaba cuando lo faenaron. Hace pocos años, desde que nace un ternero, se le pone una caravanita en la oreja hasta que lo faenan, y esa historia queda después cuando el consumidor... Entonces, hoy tenemos un trabajo de calidad porque nuestro país no puede insertarse en el mundo con cantidad. Nosotros nos insertamos con calidad de nuestros productos, y la calidad de estos productos está que son en base a lo natural. Entonces, hemos multiplicado nuestros mercados, estamos en mercados muy exigentes, y ha sido producto de un lineamiento claro, muy profesional de nuestra Cancillería, de nuestros embajadores y de todos los equipos técnicos que han trabajado para llegar a esto, y obviamente eso tiene una conducción política, como decíamos recién, y
Y al ganar el Frente Amplio le da estabilidad a estos procesos. Sigue la misma línea. Bueno, siguiendo el tema de las elecciones, bueno, de momento vemos un liderazgo del Frente Amplio. Sin embargo, el candidato de su bloque no ha logrado una victoria absoluta. Desde su punto de vista, ¿qué le faltó al candidato oficialista de lograr esta mayoría absoluta? Un pelito. Pero para nosotros, a ver, 48%. Yo le voy a hacer un poquito de referencias para quien no conoce la historia de Uruguay. Antes que llegara el Frente Amplio al gobierno, cuando abandonaba un partido de gobierno en las elecciones, ningún presidente se iba con más de un 23, 24% de popularidad. Y de apoyo en las urnas, ese porcentaje. Hoy nuestro presidente tiene el apoyo de un 60% de la población y nuestra fuerza política, por tercera vez, anda al entorno del 50% de los votos. Por tercera vez consecutiva se saca la mayoría parlamentaria en la primera vuelta. Algo inédito. Se le ganó a todos los partidos juntos. Y eso es producto, no es que la gente acepte absolutamente todo lo que hace el Frente Amplio como un mago que toca con una varita mágica cambia la realidad. Es que ve que realmente el trabajo ha dado su fruto, aunque tenga discrepancias puntuales con determinadas cosas. Obviamente. Pero esta realidad del Uruguay hoy es muy otra al Uruguay que del 38% de pobres, 16% de desocupación, de un salario mínimo de $80, hoy está en $400, sigue siendo poco, pero nunca la historia creció de esa manera, donde los trabajadores, sus salarios recuperan por encima de la inflación, donde tenemos una inflación anual de un 8%, un Producto Bruto Interno que cuando nosotros llegamos al gobierno teníamos 13.000 millones de dólares y hoy es 55.000, 16.200 dólares per cápita de Producto Bruto Interno. Es el producto más alto de América. Entonces, esto no es magia, es que vino un gobierno que le dio importancia a políticas que antes se las ignoraban. Nosotros en estos 10 años votamos más de 60 leyes laborales, derechos laborales para nuestra gente. Las 8 horas del trabajador rural, que no las tenía. Las 8 horas del trabajo doméstico, que no las tenía. Entonces, todas esas cosas son un poco los disparadores que generaron de que nuestro pueblo siga confiando en estos gobiernos. No a ojos cerrados. No, nos dan un crédito. Eso nosotros sabemos. Bueno, dado los resultados de la primera vuelta, en Uruguay se ha abierto un debate sobre una reforma constitucional para revisar el balotaje cuando exista una amplia ventaja de un candidato sobre otro en primera vuelta. ¿Cuál es su postura al respecto? Es que creo que tenemos que tratar de... Hoy el balotaje creo que debe ser el único en el mundo que se da... El Frente Amplio, a quien lo sigue, le saca 16, 17 puntos. Y la mayoría... los otros balotajes no se toman. Acá hay que ganarle el 50% también a los votos que son anulados o en blanco, ¿verdad? Por eso un colega tuyo me preguntaba, ¿cómo es que tiene mayoría parlamentaria si se sacó el 48%? Es que la mayoría parlamentaria sí se establecen a partir de los votos válidos, de quien elige por un partido, por un candidato. En el caso del balotaje hay que tener más del 50% contra todo. Entonces, esas pequeñas cosas creo que deberían haber alguna modificación, porque no hay ninguna duda que el 30 de noviembre va a ganar Tabaré Vázquez la presidencia. Yo esto lo digo no por ser un poco peyorativo o de altanero no, porque es un dato objetivo de la realidad, con mayorías parlamentarias hacia la fuerza política, ganándole a todos los partidos juntos, salvo que viniera un tsunami. No hay otra posibilidad. Obviamente la Constitución establece una segunda vuelta, va a haber segunda vuelta, pero estamos seguros que el 1 de marzo vamos a estar viendo el cambio de presidencia, donde la banda presidencial, José Mujica, como nosotros le decimos cariñosamente Pepe, a Tabaré Vázquez se le va a estar traspasando junto con el mando.
Junto con el crecimiento de empleo, el aumento de los ingresos desde el año 2010, la despenalización del aborto, la aprobación del matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana han sido un importante legado en la presidencia de José Mujica. ¿Cree que el cambio del poder podría desbaratar esos logros? No, ya lo dijo claro Tabaré Vázquez. Son leyes, la única posibilidad de cambiar esos avances en materia de derechos sería con nuevas leyes. Sí hubiera pasado si ganaba otros partidos, otros candidatos, estaban dudas. Pero yo quisiera hacer una pequeña precisión. No es la legalización de la marihuana, es la regulación. Se regula el mercado, ¿verdad? El Uruguay ha sido históricamente, ha tenido una visión muy adelantada en cuanto a esos temas. ¿Por qué? Cuando en Estados Unidos, a principios del siglo XX, se prohibía el consumo y la comercialización de alcohol, nuestro país creaba un ente público estatal que producía alcohol, lo regulaba, no lo prohibía, regulaba la calidad de esa producción. Porque hoy en mi país y en todos los países del mundo, quien quiere fumar marihuana, fuma, consume marihuana. Hoy las drogas, ahora ¿quién maneja ese negocio? El narcotráfico. El narcotráfico es el que está generando los mayores dolores y violencia en el mundo. Hay extremos increíbles que están pasando a partir de la violencia que genera el narcotráfico. Y ha demostrado el narcotráfico que a través solo de la represión no se lo quita del mercado. Nosotros estamos generando una nueva alternativa y no es que estemos propiciando el consumo de la marihuana, porque eso sería con la legalidad. Estamos diciendo que aquel que consume marihuana y tiene la libertad de hacerlo, y es su elección. Nosotros hemos regulado muy fuerte el tabaco. Hemos tomado medidas muy importantes para reducir el consumo de tabaco. No es que estamos tomando una medida para que la gente consuma marihuana, es todo lo contrario. Quien consume marihuana tiene la opción libre de hacerlo. Hoy lo está haciendo, aunque esté prohibida en todo el mundo, lamentablemente. El tema es cómo eso se regula. Y esa fue un poco el planteo que nosotros empezamos a trabajarlo, ya es ley y se está instrumentando. Sin duda alguna, José Mujica ha sido un ejemplo excepcional de un presidente que durante los últimos años logró romper muchos prejuicios. Sí. ¿Cómo calificaría, en pocas palabras, su presidencia? Es un ser humano excepcional. Yo lo conozco cuando recién salió de la cárcel. Yo soy de otra generación, tengo 48 años. Milito en su misma organización política. Lo conocí a pocos días de salir de la cárcel. Y recuerdo claro el acto político en el que él, ya todavía rapado de la cárcel, muy flaquito, dio el primer mensaje en un acto público que era, salía de 13 años de condiciones extremas de tortura. Estuvo en un aljibe, estuvo aislado, no vio la luz del sol durante años. Y su mensaje fue de entendernos, de generar la solución a través del diálogo, de no tener revanchismo, y que para cambiar en la vida hay que militar. Por eso nosotros somos antes que nada militantes políticos. No estamos en política para hacernos ricos, para llevarnos nuestro dinero. Nuestra organización política tomó una definición y el ejemplo más grande le va a Pepe. El salario de presidente, que son en Uruguay más de $10.000, $12.000, una cosa así, $15.000. Él gana 2.000. Al resto lo donó todo para la construcción de vivienda para el Plan Junto. Toda la bancada de la organización política de Pepe hacemos lo mismo, ganamos lo mismo, porque entendemos que en la vida el discurso tiene que estar relacionado con lo que tú haces. Si no, es discurso que queda en el aire. Y esa es nuestra, digamos, forma de militar. Porque estamos en política porque queremos cambiar la sociedad, no para resolver nuestros problemas. Con un grado de popularidad tan alto como que tiene José Mujica y con la imagen de un presidente ideal para muchos, ¿él podría abstenerse, tras elegirse un nuevo presidente, abstenerse completamente de la política o seguiría teniendo cierta influencia? Pepe no va a dejar de militar nunca. Fue el senador más votado, ahora. Fue el senador más votado de todos. Y va a ser el primer senador, ahora. Y va a asumir el Senado. Va a seguir en su chacra, como él dice, plantando acelga, pero va a seguir ahora referenciando a nuestra bancada de senadores.
Pepe va a cumplir 80 años este año y es un luchador incansable, porque hay que seguirle el tranco, como decimos nosotros, permanentemente trabajando, haciendo cosas, pensando, tirando ideas. Es una usina de ideas permanente. La otra idea que él se planteó es, como él y Lucía, que es su compañera de la vida, no tienen hijos, no tuvieron hijos. El lugar donde ellos viven, en la chacra en Rincón del Cerro, ya tienen pronto, hace tiempo, todo el proceso legal de dejarlo cuando ellos no estén, para que allí funcione una escuela que forme a chiquilines de esa zona en cuestiones del agro, sobre todo de la granja, y van a dejar todas las instalaciones para crear lo que se llama en Uruguay una escuela industrial. Eso es un desvelo de él, que ahora va a trabajar fuera de la presidencia para concretarlo, junto con la responsabilidad del Senado. Como dijo usted en su discurso al asumir el cargo en marzo pasado, el Parlamento uruguayo, además de ser el símbolo de la democracia nacional, ha sido el espacio de debate y de búsqueda de acuerdos multipartidarios. En esos momentos, a juzgar por la última experiencia, es difícil encontrar un compromiso político en la Cámara Legislativa de su país. Obviamente que en el Parlamento hay visiones diferentes, pero nosotros hemos logrado niveles de diálogo muy importantes. Fíjate que con mayorías parlamentarias, en el Parlamento fue donde se procesaron los diálogos. Hoy la oposición tiene lugares de contralor del gobierno en las empresas públicas que tiene el Uruguay y en los organismos de contralor, como la Corte Electoral o el Tribunal de Cuentas. Eso hacía 20 años que no pasaba en el país y se hizo a partir de la capacidad de diálogo. O acuerdos multipartidarios en materias estratégicas para construir políticas de Estado, como en energía, medio ambiente, seguridad pública y educación. Vamos a seguir ese rumbo. En las elecciones, cada partido quiere ganar y los discursos se van, como decimos en Uruguay, se nos va la moto. Pero vuelta las aguas a su cauce, en la conformación del nuevo gobierno, nuestro gobierno va a seguir siendo un gobierno de diálogo, sin lugar a dudas. ¿Y qué expectativas tiene ante el nuevo periodo legislativo? Y que podamos seguir avanzando y profundizando el camino. Hay nuevos retos, nuevas metas. Nos planteamos aumentar el presupuesto para la educación del Producto Bruto Interno un 6%. Nos planteamos metas muy exigentes, muy importantes, que por lo tanto el primer año, que es el año que elabora el presupuesto, va a tener esos desafíos que tenemos que asumir porque fueron parte del compromiso de la campaña. Señor Pereira, muchas gracias por su entrevista. No, a ustedes. Ha sido todo por el momento. Gracias por su atención y hasta la próxima.